Estimados compañeros, estimado profesor Jenner Villarreal Castro, hoy le traemos la exposición acerca de la sismicidad en Trujillo, el Perú y el mundo y algunos daños estructurales ocurridos en ellos, los cuales son denominados sismos. A su vez, influye mucho también la ubicación en el Cinturón del Fuego del Pacífico, la cual es una de las zonas con mayor sucesos sismológicos. Factores de daños estructurales. Algunos de los factores de daños en las estructuras son la licuefacción del suelo. Esto es una condición en la cual el suelo pierde su resistencia y actúa como un líquido muy viscoso. Otro de los factores que tenemos son la capacidad admisible del suelo trujillano, que varía de 0.914 a 1.099 kilogramos sobre centímetro cuadrado, lo que presenta un suelo medianamente inestable. Así también hablamos de la depresión de Trujillo. Es una estructura de aproximadamente 5 kilómetros de ancho, en su punto más alto, y de 500 metros en el más bajo. La depresión también presenta una estructura muy accidentada y por ende muy áspera, con una extensión de 270 kilómetros en la longitud. Tenemos antecedentes sísmicos. Estos antecedentes sísmicos sirven para medir el potencial de un sismo y registrarlo para tomar medidas preventivas. Como podemos apreciar, tenemos diferentes antecedentes sísmicos, los cuales han sido registrados en la ciudad de Trujillo, con diferente magnitud, intensidad y consecuencias, algunas menores y otras mayores. Las zonas vulnerables ante la actividad sísmica. Tenemos como zona vulnerable al centro histórico de Trujillo, por presentar casonas, las cuales han sido construidas de materiales rústicos y a su vez no han tenido un debido mantenimiento y restauración. Podemos observar en la imagen inferior al ex hotel Lima, el cual se desplomó por un sismo de 3.9 grados en la escala de Richter. Los asentamientos humanos están ubicados en zonas de alto riesgo sísmico, debido a que se encuentran en las laderas de los cerros, sin considerar las normas y parámetros de una construcción segura. Columna corta. Este es un caso común en las escuelas cuando se pone una ventana entre dos columnas. Como sabemos, toda columna es diseñada para desarrollar su capacidad en toda su longitud. El efecto columna corta se produce cuando otro elemento restringe este desplazamiento. Al tener una nueva altura, pues se va a aumentar lo que es la rigidez y también la cortante. Por lo tanto, los desplazamientos se reducirán, entonces tendrá menor ductilidad para disipar las fuerzas que se incrementan. Colapso. Esta edificación colapsó, ¿por qué? Porque la respuesta dinámica de una edificación ante un sismo depende de la relación entre el periodo de vibración del suelo y el propio periodo de la edificación. Si aumentamos acá la rigidez de sus estructuras, entonces reduce la frecuencia natural. Se puede utilizar aislador sísmico o disipadores. Este es un caso de una casa de 4 pisos, pero su primer nivel fue destinado como cochera, entonces vemos una asimetría. Al rotar en planta, torsionó los instrumentos estructurales, la cual terminó en colapso de la edificación. Liquefacción de suelo. Su comportamiento inicia estático, arenoso y saturado. También puede ser por el tsunami. Cuando viene la onda sísmica, las partículas se separan y pierden la resistencia, la cual conlleva a de que las edificaciones se hundan. Mal uso de materiales constructivos. Según la norma E070, prohíbe usar el ladrillo pandereta en los muros portantes, porque tienden a triturarse, causando la pérdida de resistencia y rigidez. Mal proceso constructivo. Como vemos, acá no estuvo anclada lo que es la albañilería con la columna. ¿Qué se hizo? Primero se hizo
las columnas, después la albañilería y después las vigas, cual no hubo un anclaje. Lo que se debería hacer primero la albañilería, después las columnas y por último las vigas. Ampliaciones de segundo piso con voladizo. Esto se utiliza mucho para ganar espacio, pero nunca se hace un estudio de vigas empotradas. Viviendas híbridas. Es un caso de como vemos que en un lado se utilizó adobe y por el otro lado se utilizó lo que es muro de albañilería. Tampoco hay una columna en la cual pueda hacer un anclaje de estos dos muros, ¿no? Detalles estructurales. Esos son errores hechos como la falta de vigas soleras, como podemos ver, la discontinuidad de columnas y nudos sin estribos. Y las vigas peraltadas en una sola dirección. Se vio mucho en los colegios de Arequipa, solamente habían vigas en la dirección transversal, lo cual se vio ante los movimientos sísmicos, rajaduras. 10 daños estructurales dejados por los sismos en el mundo en los últimos 30 años. Como primer ejemplo tenemos el terremoto en México. Podemos observar el notable desprendimiento del concreto en este muro, además de una grieta que va diagonalmente en el muro a través de las unidades de mampostería. Pudo haberse generado el colapso inmediato. También pudo haberse ocasionado por un problema de asentamiento, afectando la estabilidad del edificio. Como segundo ejemplo tenemos el terremoto en Chile. Como podemos observar, el concreto ha sido partido en trozos y además se ha dejado el acero muy expuesto y además se ha pandeado el acero debido al sismo. También pudo haberse generado por poca ductilidad del muro. Como tercer ejemplo tenemos el sismo de República Dominicana. Se puede ver una grieta en X debido a que ha recibido cargas tanto horizontales como verticales durante el sismo. Esto merece un inmediato cambio. Como cuarto ejemplo tenemos el terremoto en Turquía. Este es un claro ejemplo de piso blando. La primera planta tiene alta flexibilidad por el hecho de que tiene menos cantidad de muros con respecto a los pisos superiores. Impide controlar el desplazamiento lateral al momento del sismo. Ejemplo 5. Tenemos un ejemplo de falla plástica. Se dice que la rigidez de la viga es mucho mayor a la rigidez de la columna. También se puede observar que el acero se pandió debido a que se quedó expuesto por el desprendimiento del concreto. En un ejemplo 6 tenemos el terremoto en Turquía. Aquí se utilizó acero liso en lugar de acero corrugado, que impide el correcto agarre entre el acero y el hormigón. Ejemplo 7. Terremoto en Italia. Bueno, podemos ver que el acero está expuesto nuevamente debido a que el concreto se desprendió, ¿no?, de la columna. La falla en la columna impide que la conexión entre viga y columna sea inadecuada debido al refuerzo transversal insuficiente. También podemos observar que el estribo pues no soportó toda la fuerza. Ejemplo 8. Terremoto en Italia. Podemos ver nuevamente grietas en X debido a que fueron sometidas a fuerzas tanto verticales como horizontales durante el sismo. Pese a que no se puede ver a través del muro, estos ya no cumplen con su función, ¿no? Y son de alto riesgo. Ejemplo 9. Terremoto en España. La falla de columna por el desprendimiento del concreto se debió a que los ganchos de los estribos eran muy cortos y nuevamente no se pudo tener un correcto agarre entre el concreto y el acero. Además, eso genera que el acero se pandee muy fácil. Y como último ejemplo tenemos el terremoto en Japón de Kobe de 1995. Ese es un ejemplo nuevamente de piso blando que colapsó debido a las cargas laterales ocasionadas por el sismo. Nuevamente, debido a que tiene una menor cantidad de muros.
Masa es la cantidad de materia que posee un objeto o un cuerpo. Es invariable, su unidad en el sistema internacional es el kilogramo, fórmula es igual a masa, es igual a peso sobre gravedad. Acá podemos observar cómo la masa interactúa con el suelo. La flexibilidad es la capacidad de amplificar o disminuir el movimiento. Bueno, esto está relacionado al suelo y los sismos. Un suelo firme tiene la capacidad de atenuar el movimiento y un suelo blando de amplificar el movimiento. Rigidez es la capacidad de soportar cargas sin deformarse. Cada elemento estructural aporta rigidez, ya sea un ducto del ascensor, otro ducto o en los muros y las columnas. Frecuencia. Frecuencia de vibración libre es la repetición o número de oscilaciones que se han producido en un tiempo determinado. Cuando no hay una perturbación externa, solo actúa la estructura a través de una rigidez y la masa que inducen al movimiento. Su fórmula es igual a frecuencia igual a raíz cuadrada de rigidez elástica sobre la masa. El periodo es el tiempo necesario para realizar un ciclo completo de movimiento. Es referente a su movimiento en la interacción suelo-estructura. Su fórmula es igual a 2pi sobre la frecuencia. Amplitud. Acá tenemos la amplitud. Es el desplazamiento que se va a producir en el tiempo. Es decir, en un tiempo determinado, ¿cuántos centímetros se puede desplazar una estructura por acción de fuerzas externas? Que podría ser los sismos. Coeficiente dinámico. Es el traslado de un modelo estático a un modelo dinámico. Y en el caso de la relación de la parte interior, donde ya ingresa el parámetro de amortiguamiento. Ahora vamos a ver un ejercicio de vibración libre. Acá esto se va a mover horizontalmente, porque verticalmente no se va a mover. Es un EI infinito. Vamos a colocar la carga horizontal que hemos hecho acá. Acá tenemos el diagrama unitario. Acá no se diagrama porque la rigidez es infinita y no se va a considerar porque es indeformable. Vamos con la coeficiente de flexibilidad, delta 1, 1, reemplazas con Vereshchagin, 1 sobre I, que lo obtenemos que 83.3 EI es sobre EI. La rigidez, K sobre 1 sobre delta delta 1, 1, obtenemos esto. La frecuencia, que nos sale que es 0.1096. Ahora tenemos una vibración forzada. La vibración forzada, acá tenemos que la masa y la carga están en el mismo punto. Acá vamos a tener el diagrama del momento unitario, el centroide, la fuerza 1, coeficiente de flexibilidad, que es por Vereshchagin, también que nos da 27.0 sobre EI, coeficiente dinámico, que estos son datos que nos da que es 0,2, 1.25, la amplitud, el Y máximo y Y estático, y el K dinámico, el Y estático viene a ser este dato, el P sub 0 por el delta 1, 1 por K dinámico, estos son datos, y obtenemos que es 675 sobre EI. Etapas de una investigación. Estudio preliminar. Empieza definiendo el problema de la investigación. Consta de 3 requisitos: el conceptual, metodológico y académico. Elección de variables. Las variables son los aspectos o formas de la realidad investigada que se transforman en unidades de estudio. La elección de variables involucra la intervención del marco teórico, la práctica y la postura del investigador que las expone como adecuadas y suficientes. Las variables dependientes precisan como objetivos del estudio y se observan encontradas entre grupos de estudio. Las variables independientes son aquellas para las cuales se requiere evaluar la viabilidad de correlación con la dependiente. Definición de los objetivos o la hipótesis. Usualmente las variables son expresadas como objetivos, ya que representan lo que se desea llegar. En otros casos, cuando el problema de investigación presume una relación de variables, es más apropiado plantear hipótesis. Elección de la unidad de estudio. Si el problema de investigación es una incógnita a la cual la ciencia no tiene réplica, usualmente se tiene que elegir por la unidad de estudio que ocupa como más potente y factible para las variables. Elección de técnicas e instrumentos. Se debe trazar o diseñar las técnicas, los instrumentos para conseguir los objetivos de investigación, para diferenciar las hipótesis, para copiar datos y analizarlos. Los 3 primordiales técnicas generales de recolección de datos son la observación, los informes personalizados, los cálculos físicos y biofisiológicos. Recolección de datos, aplicación de instrumentos o contratación de hipótesis. Para esto es necesario efectuar la prueba piloto, pues si se ejecuta será menor el peligro de invertir recursos en procedimientos. Esa prueba le accede al investigador a tomar decisiones, cambiar, alterar o pulir los instrumentos. También seleccionar la muestra. El investigador obtendrá resultados y alcanzará conclusiones o contrastará la hipótesis.
y elaboración de resultados y conclusiones. En esta etapa se encontró sentido en las observaciones, la relación que recogen los resultados con el marco conceptual, etc. Se hace de manera empírica. Principales líneas de investigación en la ingeniería sismorresistente: método estadístico probabilístico. Infiere resultados de los datos cualitativos y trabaja en base a probabilidades. La interacción suelo-estructura. Contacto del suelo con la cimentación. El suelo es el elemento que permite el movimiento sísmico. No linealidad geométrica, física y constructiva. Define la deformación para una determinada tracción. Es similar al módulo de Young, pero para materiales de construcción. El desempeño. Se analizan los elementos por diagrama momento-curva y se obtiene el nivel de desempeño solo si se está cerca al colapso. Disipadores de energía. Reducen el desplazamiento vertical en un 20-40%, y finalmente tenemos los aisladores en la base, que son, el más usado es el núcleo de plomo, que reduce en un 15 a 30%.